Bueno, como siempre, un gusto darle las bienvenidas a la pantalla en las diferentes plataformas del mostrador. Hoy día en particular estamos acá en las oficinas para tener una conversación, una reflexión en torno al momento que estamos viviendo, el momento político, la coyuntura política actual a propósito de esta cuestión constitucional, proceso de negociaciones aún abierto. Y para conversar sobre este tema estoy con un intelectual muy destacado de nuestro país, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, también director del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estos minutos con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación. Partir esta reflexión en torno a la coyuntura política y cómo los resultados del plebiscito del 4 de septiembre determinaron tajantemente el devenir, el curso de las cosas, la correlación de fuerzas, el devenir del gobierno, etcétera. Hay distintos escenarios que podemos analizar, tal como decía, cómo ha cambiado la correlación de fuerza de los partidos políticos entre la oposición y el oficialismo, cómo ha afectado al gobierno y también las proyecciones, ¿no? ¿Sigue el proceso de transformación abierto o se va a cerrar? Tiene varios elementos sobre la mesa, dice el... Sí, yo voy a elegir ahí lo que me conviene. No, mire, yo creo que, bueno, usted planteaba bien que el tema central es no solo las causas por las cuales ganó la posición del rechazo, sino yo diría básicamente, y otras cosas, sino que el tema central es si la posibilidad de un proceso transformador que resolviera los dos grandes problemas de la sociedad chilena, que era por un lado un modelo económico social que es rechazado por la gente por básicamente sus injusticias y su desigualdad, el vivir la incertidumbre presa del crédito, el no tener un Estado protector. Y por otro lado, la ruptura de lo que fue la comunidad política en Chile, es decir, la relación entre mundo social y mundo político. Y a su vez, la incapacidad del mundo político de construir un proyecto que a su vez represente al mundo social. Entonces, de eso se trata el proceso transformador. Y eso tenía tres cauces fundamentales. Uno era la movilización social, lo que se expresó fundamentalmente en el estallido. Por otro lado estaba el proceso constituyente, que es el resultado, de alguna manera, institucional del estallido, claro. Y por otro lado, el gobierno de Boric, que tenía sin duda, pese a que son cosas independientes, pero atado bastante su destino en el sentido de las posibilidades de acción a lo que fuera el proceso constituyente, que iba a dar el marco institucional de las propuestas programáticas que el gobierno tenía, el gobierno que había sido elegido con una mayoría significativa. Entonces, el punto es que el 4 de septiembre, esos tres elementos de alguna manera se dislocan, se produce una interrupción, quizás un retroceso. Por un lado, el mundo de los actores sociales, de las movilizaciones sociales, ha disminuido enormemente, y por supuesto que el mundo de las identidades sociales, de los actores sociales nuevos, también sienten que han sido derrotados. Por otro lado, el proceso constituyente queda frenado, vamos luego a ver, digamos, un poco las características de eso, y el gobierno tiene y tenía, digamos, una relación en las encuestas, en la aprobación, muy semejante a la del proceso constituyente. De hecho, subía un punto Boric, subía un punto del apruebo. Bueno, entonces quiere decir que hay una derrota, digamos, de estas tres cosas, de estos tres elementos que encauzaban el proceso constituyente. El proceso transformador. ¿Significa eso que desaparece el proceso transformador?
Yo creo que eso podría ser una de las de los escenarios posibles, y diría que es el proyecto de la derecha. La derecha lo que tiene es un proyecto que yo he llamado de restauración conservadora, al cual usted señalaba, o sea, que es simplemente la vuelta atrás de tenerlo todo y usar para eso su poder en el comunicacional, su poder en el Parlamento, su capacidad de veto ahí, y también el poder simbólico que le da el hecho de, aunque no sean todos los que votaron por el rechazo, sean de derecha, no lo es así, para nada. La derecha es ahí probablemente también una minoría. Sin embargo, fue la minoría que logró generalizar el rechazo del 20%, hacerlo extensivo a todo el proceso constituyente. Entonces, son de alguna manera los ganadores, pero no los ganadores en términos de poder encauzar ese proyecto transformador. De decir, bueno, no, lo que hacemos es, ahora nosotros dirigimos esto. No, es establecerse como el sector dominante para congelar todo el proceso y castigar lo que fue el estallido, lo que fue el proceso constituyente, y castigar también al gobierno. Es decir, anular toda posibilidad de transformación. Ese es un escenario y eso es lo que la derecha hoy día está planteando a través de muy distintas fórmulas. Pero lo que uno ve es que su cambio desde la posición general afirmada que querían una constitución, un proceso constituyente, en una convención enteramente elegido, a una serie de fórmulas que lo que busquen sea, uno, alargar las posibilidades del acuerdo y al mismo tiempo empantanar ese proceso constituyente, yo creo, negando el carácter democrático, también lo tuvo el rechazo, pero el carácter democrático que tuvo el plebiscito de entrada, que era decir, el 80% del país quería una nueva constitución y elaborada enteramente por la ciudadanía. Atendiendo a que todo indica hasta ahora, como se han dado el curso de las conversaciones, las reglas que ha puesto la derecha en su amplia mayoría desde los diferentes partidos políticos para intentar detener cualquier intento reformista que pudiese tener un nuevo proceso constitucional, ¿eso a su juicio frenaría el proceso de transformación al que nos invitaría a discutir una nueva constitución en Chile? Yo creo que ese es el intento, es de frenarlo. Sin embargo, lo que uno ve es que es posible, y eso es muy complejo, pero es posible, reconstituir una mayoría transformadora. Eso tiene dos condiciones fundamentales. Una es la capacidad que tenga el gobierno y su coalición de mostrar que no son minoría, que son mayoría. Reconstituir de alguna manera la mayoría del 55% que ganó en las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta. Reconstituir esa mayoría supone, a mi juicio, por un lado, establecer claramente una ruta que implique al menos una o dos transformaciones estructurales fundamentales, que marquen un horizonte de cambio. ¿Desde dónde? ¿Desde el gobierno? ¿Desde... Es decir, claro, digo, constituir una mayoría a partir del gobierno y de las fuerzas que lo apoyan en el gobierno y tratando de ganar, digamos, digamos, a los sectores que hoy día no se sienten parte del gobierno. O sea, tratar de reconstituir la mayoría del 55%. En términos
pero básicamente en términos ahora ya no de ganar una elección, sino de apuntar a 2 o 3 transformaciones estructurales en las cuales haya un consenso que a su vez tengan relación con la solución de los problemas cotidianos del país, pero no solo, digamos así, general del país, teniendo en cuenta sobre todo los sectores que más sufren en la situación actual, que más viven de la incertidumbre, y teniendo en cuenta que hubo 4 millones de personas que no votaban, que no les interesa la política, que le tienen miedo al cambio, y que entonces es muy importante a ese sector darle seguridad, mostrar cómo se resuelven en concreto problemas de la vida cotidiana. Y se han hecho cosas por parte del gobierno. Y a su vez, pero también mostrar el horizonte a través de transformación estructural. Pero eso supone, ese proyecto supone una coalición. Eso le iba a haber consultado. Claro, supone una coalición que se homogeneiza. Para que se homogeneice en términos de tener un proyecto común, no un proyecto en el cual uno hace una cosa, el otro hace la otra, o uno saca partido en desmedro del otro, sino que hay un proyecto común. Yo creo que va a ser, y eso, el problema son los plazos, yo creo que va a ser fundamental una recomposición del sistema político, del sistema partidario. Y eso supone también una recomposición de la alianza de gobierno. Aquí ahora, y eso tiene que estar vinculado, a mi juicio, con la capacidad de volver ese mundo político, que está bastante desprestigiado, en uno y en otro lado. Eso es un hecho. Entonces, de volver a restablecer canales visibles con los actores sociales. Lo que significa, en concreto, por ejemplo, si uno piensa en los partidos de lo que se llama el socialismo democrático, tienen que entender que el mundo de hoy en Chile ya no es el que era hace 20 o 30 años, que tiene un componente antielitario muy fuerte, que tiene un componente generacional y de identidades que no se identifican con la política tradicional. Tienen que entender eso. Y por otro lado... Hasta el momento no lo han entendido. Yo creo que hay... ¿O le ha costado? Yo creo que sí, pero yo creo que hay gente dentro de ellos que sí lo han entendido. Y yo creo que hay base social que también lo han entendido. Y mi impresión es que van a tener que llegar a entenderlo bajo el riesgo que si no queden convertidos al final en una minoría, digamos, totalmente desapegada y de la otra coalición y del mundo social. Pero también hay una tarea, yo creo, para la otra coalición, lo que podríamos llamar la izquierda, si llamamos la izquierda socialismo democrático, la izquierda formada por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, que es entender que también hay una potencialidad de colaborar, de participar en el proyecto transformador por parte del otro sector. No, de alguna manera, el mundo socialista democrático tiene que adoptar de alguna manera los impulsos, los proyectos generacionales y de tipo identitario y la tradición, digamos, más transformadora del mundo de la izquierda. Y el mundo de la izquierda tiene que entender que esto supone el manejo del Estado. Y el manejo del Estado supone, a su vez, el diálogo con la experiencia, el diálogo también con las otras generaciones, el no identificar las identidades propias con lo que es un proyecto político. O sea, hay un componente, se me va a criticar porque yo uso esta palabra, pero hay un componente refundacional, al menos para el mundo político. Y la posibilidad de ofrecer un proyecto transformador depende de su capacidad de transformación. Pero insisto, esto tiene un punto, y es que no basta con esto, si es que no hay una nueva manera de mirar a la sociedad chilena, que es una sociedad que ya no está estructurada
en torno a, para decirlo, para repetir, en torno a actores estructurados, que está estructurada en torno a demandas que muchas veces no están vinculadas por un proyecto, que es una sociedad que está muy desintegrada, fragmentada. Hablan algunos autores la sociedad rota o la sociedad quebrada. Y entonces eso supone una capacidad de la política no solo de entenderse entre ellas, sino de entender este nuevo mundo que el mundo de las élites políticas no siempre ha entendido bien, por lo menos en el último tiempo. Es que claro, ahí una de las reflexiones principales post resultado del plebiscito y derrota de la prueba es no supimos leer a la ciudadanía o no supimos interpretar a la ciudadanía atendiendo a que los postulados de la propuesta constitucional se apuntaban a aquello que más adolece a la población chilena hoy día, pero el resultado no fue el esperado. ¿Cómo se hace esa lectura después de una derrota electoral tan contundente o cómo se puede hacer una lectura del electorado para saber cómo interpretar hoy día a los chilenos y las chilenas? Desde la izquierda me refiero, que tienen esta vocación de mayoría constante de querer construirla, pero parece que el camino está difícil. Mire, yo creo, esa es una pregunta central, pero muy difícil de responder. Yo tengo la impresión que aquí hay un punto que es complicado porque por un lado usted tiene, en el caso de la coalición de gobierno, hay un problema, además, digamos, con el centro político. Es primera vez que no tenemos desde hace casi 100 años un centro político orgánico. Eso es un punto que yo creo que es clave tenerlo en cuenta. No tenemos ni el Partido Radical, que jugaba el rol más bien pendular, no tenemos el Partido Demócrata Cristiano, que tenía su propio proyecto, ¿no es cierto? Claro. Ya, eso, entonces hay un campo ahí, por decirlo de alguna manera, era más fácil entender quién está en contra y quién está a favor cuando tiene un partido al frente. Entonces, busca acuerdos con ese partido, si ese partido no está de acuerdo con usted, está claro, es un adversario político, no enemigo, un adversario. Si está de acuerdo, hacen una alianza. Bueno, entonces, hoy día eso ya no es posible. Eso entonces, está difuso. ¿cómo interpreta ese mundo? Es algo que añade a la dificultad. Y lo otro es al mundo que no se expresa políticamente. Yo creo que hay una, digamos, primero, yo creo que hay que pensar bastante en qué es lo que le pasa a la gente en los lugares, territorios en que vive. Hay que escuchar mucho lo que hacen o lo que pasa en las municipalidades. Ese es otro gran tema. Hay que escuchar mucho lo que ocurre en las nuevas generaciones respecto al tema de la educación y cuáles son las aspiraciones. ¿Tienen los partidos esa capacidad de escuchar, de investigar, de juntarse con entidades tipo ONG, tipo centros de reflexión académico, etcétera, para ir pensando ese diagnóstico que en otra época llevó a los programas y a los proyectos, más que los programas, a los proyectos? El gran punto en cuestión, creo yo, es la dificultad en general en América Latina de el establecimiento de un proyecto, de una oferta, de una visión de horizonte de largo plazo que va a implicar después programas y que va a implicar probablemente cambios de gobierno de uno u otro sector, pero se encamina. En una época se habló del desarrollo, en otra época se habló de la revolución, en otra época se habló de la democracia. La pregunta que hay que hacer, y que tenemos que hacer, por lo menos los que vivimos en el mundo intelectual, es, bueno, ¿cuál es el proyecto hoy? Tiene componentes que todos sabemos, el componente ecológico,
fundamental, el componente feminista, el componente territorial, el componente de reconocimiento de los pueblos indígenas, el componente que tiene que ver con estas ideas de la subjetividad, de la identidad personal, que a veces tiene un componente muy individualista. Sí. Bueno, todos esos elementos, ¿cómo usted los transforma en un proyecto en el cual nadie se identifica estrictamente como el portador de ese proyecto? Ni ningún actor social puede hacerlo, ni tampoco ningún partido político. Hay, digo, lo que está en juego, esto puede parecer muy vago, pero es la manera como uno lo ve, hay la necesidad de reconstrucción de la política, del espacio político y de los actores llamados políticos con el mundo social. Y eso pasa por transformaciones en la educación, en las formas de organización territorial, en el mundo de los municipios, en la dimensión regional, y pasa, por supuesto, también, yo creo, hoy día, si uno piensa en el largo plazo y en las tareas más profundas, en una vinculación con lo que ocurre en general en América Latina. Me quedan dos preguntas que hacerle. Una muy relacionada con lo que acaba de hablar en relación a la urgencia de un proyecto. Han surgido expresiones, como por ejemplo el Partido de la Gente en el Congreso, que son precisamente lo contrario, ¿no? Son partidos que se constituyen en función de individualidades y no de proyectos políticos propiamente tal, y por eso vemos esta disfunción interna apenas surgen algunas dificultades o contradicciones o distintas opiniones al interior del partido, el partido inmediatamente se disgrega. ¿Qué opinión le merece la aparición de estas expresiones hoy día en el Congreso actual? Bueno, yo creo que eso es una expresión exactamente del tipo de crisis que vivimos, en que se confunde la política con la suma o de intereses, o de demandas, o de identidades, o de aspiraciones, ideas individuales o de colectivos. Yo creo que eso es una cosa que es importante. Hay una realidad en eso, que a veces, en otras épocas, se negaba sobre la base de decir lo que importa es el proyecto colectivo que está básicamente expresado en partidos políticos. Eso las nuevas generaciones no lo entienden para nada. Nosotros podemos entenderlo. Pero entonces lo que uno dice, ¿y esa es entonces la nueva realidad? La prueba más clara que esa no es la nueva realidad, es la nueva realidad en el sentido que existe, pero no es la nueva realidad en el sentido que pueda ser, digamos, un elemento de convocatoria a un país, porque lo que prueba es la total contradicción entre unos y otros, el hecho que al final terminan siendo al interior del mismo partido, que es un puro conglomerado de intereses, terminan siendo unos enemigos de los otros, y tratándose de una manera que ni siquiera entre dos partidos distintos se tratan. Entonces uno dice, bueno, ahí está la muestra que hay una necesidad, que a la vez de cuenta de las dos cosas, la necesidad de algo que trasciende los intereses, las aspiraciones, las identidades individuales, o de colectivos que los trasciende, pero que los toma en cuenta, pero que lo expresa en algo diferente, que es la idea de participar o de por lo menos sentirse parte de un país. Y cómo defino yo, cómo me integro a un país, porque tomo tal o cual opción para hacerlo. Y eso es lo que hoy día no tenemos. No tenemos una política que ofrezca a la gente la capacidad de identificar su proyecto personal con lo que es el proyecto de país. Pero no identificarlo en el sentido de hacer del proyecto individual el proyecto de país, ni tampoco de sacrificar el proyecto individual
por un proyecto país. Esa es la tarea de la política. ¿Qué riesgos hay hoy día, dado que ya revisamos el escenario de la izquierda, del oficialismo, el escenario de la derecha, las expresiones como el partido de la gente? ¿Qué riesgos hay de que este nuevo proceso constituyente, esta nueva redacción de una nueva propuesta constitucional, termine siendo la expresión o la resolución sectorial de ciertos problemas y no un proyecto país, y no un cambio de paradigma en función de lo que el país requiere? No sé si me explico. Sí, atender a demandas individuales y no un proyecto... Es una de las posibilidades. Un escenario es la restauración conservadora. El otro, el que señalábamos, es la posibilidad de un proyecto transformador sobre la base de las condiciones de lo que hemos conversado. Y la tercera es simplemente no hay una restauración conservadora completa, integral, pero tampoco sino lo otro. lo que hay, tampoco lo otro, sino que tenemos un proceso de empantanamiento, por llamarlo así, en que es un poco lo que ocurre, con una excepción diría yo, un poco lo que ocurre en casi todos los países de América Latina y en muchos países del mundo. Y la prueba más clara de eso es que usted ve que gana un gobierno que propone enormes cosas, y ya sea de transformación para conservadora o de transformación progresista, lo que se quiera, y a la siguiente elección gana el otro de signo enteramente contrario. Y eso es lo que está ocurriendo en general en América Latina, y Chile se distinguía por la capacidad, sobre todo después de la posibilidad, digamos, durante la época de la concertación también se distinguía por eso. Ahí había un proyecto, uno puede hacer todas las críticas, pero había un proyecto que al final, a mi juicio, se fue diluyendo. Y fue perdiendo su épica, su capacidad de convocatoria, y bueno, y terminó con gobernado por gobiernos de derecha del país. Pero desde el estallido para adelante había esa posibilidad. Chile era, ¿por qué se miraba tanto a Chile después del estallido, sobre todo a partir del proceso constituyente? Porque se decía, bueno, es el único país que pareciera haber una propuesta de transformación de una sociedad que se haga sobre la base de reconstrucción de las relaciones entre la política y la gente, y que a su vez se haga cargo de todas las distintas dimensiones del problema que hemos señalado, la ecológica, la feminista, la de profundización democrática, la de un nuevo modelo de desarrollo, etc. Profesor Manuel Antonio Garretón, le quiero agradecer por esta conversación y espero que podamos conversar prontamente cuando ya tengamos más luces de cómo se encamina todo este proceso, para ver cuáles son esos escenarios posibles que se van a dar más adelante. Así que muchísimas gracias por el tiempo acá en el mostrador. Muchas gracias, Francisca, a usted y al mostrador. Muchas gracias.